La teoría del delito. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito es un esquema en el cual se determina y se define a un delito. Esta teoría ha ido evolucionando con el paso de los años por medio de revoluciones dogmáticas brindadas por algunos doctrinarios. Dentro de la teoría del delito, como mencioné anteriormente, se determina a un delito en específico, pero para poder determinarlo necesita pasar por 4 fases o 4 elementos que la contienen, los cuales son muy esenciales para poder determinar si es o no un delito. Estos 4 elementos son la conducta, es también la tipicidad, la antijuridicidad y por último tenemos a la culpabilidad. La tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? La tipicidad es la adecuación de un hecho a un tipo penal. Con tipo penal me refiero a que es aquel enunciado en donde se da a conocer un supuesto hecho y su respectiva sanción. Esto podemos encontrarlo dentro del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador en cualquiera de sus articulados que mencione acerca de la afección a sus derechos. Un ejemplo de esto podría ser el robo, el homicidio, la violación, en donde, por ejemplo, en el homicidio tenemos que el hecho es el matar a una persona. Abrimos con la sanción, es acerca de la pena privativa de libertad que se le brinda a esta persona o que se le condena a esta persona por haber cometido este acto. De igual manera, para poder determinar estos tipos penales se tiene que pasar primero por los elementos objetivos, los elementos subjetivos, por lo que se da a determinar también si hubo dolo o culpa, y de igual manera se puede determinar los errores de tipo y los errores de prohibición. Con los elementos objetivos. Con los elementos objetivos nos referimos acerca del sujeto activo, el sujeto pasivo y también acerca del bien jurídico afectado. Esto quiere decir que como sujeto activo podría ser, o bueno, es la persona que cometió este acto, es la persona que mató. Con sujeto pasivo es aquella persona, la víctima del acto, fue la persona asesinada. Y como último tenemos el bien jurídico afectado. El bien jurídico afectado en este caso es acerca del derecho a la vida, es el bien jurídico a la vida. Un bien jurídico es un derecho y también pueden existir los bienes materiales o el objeto material. Este objeto material es muy diferente a los bienes jurídicos porque el bien jurídico es abstracto, mientras que el objeto material, por su parte, es más físico. El dolo se divide en 3 partes. Podemos encontrar el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo de eventualidad. La culpa, por otro lado, es que tú tenías una intención, pero por circunstancias se da otra. Pero esta no fue totalmente voluntaria. Por ejemplo, es muy diferente decir estuve manejando y vi a un niño y lo atropellé a estuve manejando, pasó un niño, no pude evitarlo y lo atropellé. Entonces, en este caso, cuando no se puede evitar, cuando ya se da este acto, no de manera voluntaria al 100%, entonces esto se comete por culpa. Esa es la principal división. Dolo completamente tiene toda la voluntad, conoce acerca de todo lo que va a pasar y aún así lo cometo, mientras que la culpa no lo conozco, no quería que pase, pero aún así pasó. De igual manera, dentro del dolo y la culpa se puede dar también la preintención. La preintención es yo quiero cometer un acto, pero el resultado termina siendo muy diferente o termina siendo más grave. Eso es en cuestión de dolo y de culpa. En los errores de tipo y en el error de prohibición se puede determinar de una manera, de un ejemplo muy simple. El error de tipo se da que tú no conocías acerca de lo que estabas haciendo. Tú no sabías lo que estabas haciendo y lo hiciste. Mientras que el error de prohibición lo hiciste, pero tenías la voluntad de repararlo en cierto modo. De igual manera, para que se pueda dar estos tipos penales, tiene que existir lo que es una codificación, un conocimiento de conceptos. ¿Cómo puedo determinar un bien jurídico si no tengo algún lugar tipificado en donde dice qué es? Por lo general, aquí en el Ecuador se encuentra tipificado lo que es el Código Civil. Con todo este conjunto se da la tipicidad y con eso ya encontramos que el delito puede estar tipificado en algún Código Orgánico Integral Penal. Y también podemos conocer su multa y también el acto que se tiene que realizar, porque no es lo mismo un homicidio con un asesinato. Eso es en cuestión de la tipicidad. Una vez que ya se considera el delito, se observa a la conducta anterior que ya mencioné, se considera que está tipificada, está dentro de un acto típico, dicen, bueno, entonces pasemos a la siguiente fase, que es la antijuridicidad. La antijuridicidad es el conocimiento de que un acto está prohibido, que no tiene causa de justificación. Esta es la antijuridicidad. Pero existen causas de justificación dentro de la antijuridicidad, las cuales son la legítima defensa,
el estado de necesidad, también tenemos lo que es el cumplimiento de deberes o de obligaciones y por último el de los derechos. Con legítima defensa me refiero a protegerte a ti mismo, pero siempre y cuando haya existido una amenaza previa. Si no existe esta amenaza previa y tú aún así agrediste a la persona, es tu culpa. También tienen que cumplirse ciertos parámetros para la legítima defensa. Primero, considerar que estabas bajo amenaza. Segundo, se tiene que dar la reacción natural, la reacción humana que cualquier persona tendría, que es la de defenderse a sí mismo. Tercero, la amenaza y la defensa que estás brindando tú a la otra persona tiene que ser equitativa, tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si no son iguales, entonces tú exageraste. La persona quiso hacer algo, tú exageraste. ¿Por qué? Solo tenías que defenderte, más no agredir a la otra persona. En el estado de necesidad tenemos que, por proteger un bien jurídico, afectas a otro. Pero esta afección no tiene que ser tan grave. Esta tiene que tener punto de remediación, no tiene que ser tan agravante. No puedo tomar mucho en cuenta de esto, que este bien jurídico tiene que estar en real amenaza. Si no está en una real amenaza, no sirve. Tampoco existe estado de necesidad en ese caso. En el cumplimiento de obligaciones puede ser que yo, por obedecer a un superior, cometo un acto. Este cumplimiento también, o la obediencia hacia los superiores, pueden existir dos causas. La que puede ser manifiestamente ilegal, o de decir que supuestamente es legal. Tú creías que era legal porque ahí sí tenías un gran desconocimiento, pues efectivamente no se te hace la culpa a ti, sino se le hace culpa al superior por haberte mandado a hacer esta acción. Esos son en cuestión de la antijuridicidad y también las causas de justificación que se pueden presentar. Si no se presenta ninguna de estas causas, entonces se determina que el acto, la conducta que está tipificada, es por lo tanto antijurídica, va en contra de la ley. Es una conducta que no puede ser aceptada dentro de un sistema jurídico. Y por último tenemos a lo que es la culpabilidad. La culpabilidad es el determinar a la persona como culpable, pero para esto también tienen que existir circunstancias. La primera tiene que considerarse que la persona es imputable. Con imputabilidad me refiero a que la persona conoció acerca del acto, sabe, tiene conciencia de lo que pasó. Acerca de personas inimputables. Las personas inimputables dentro del Ecuador son aquellas personas que sufren trastornos. En este caso se les aplica medidas. Las medidas. Dentro de las personas que sufren trastornos psicológicos se dan las medidas de seguridad, las cuales son llevarlos a algún asilo, tenerlos en centros psiquiátricos para poder ayudarlos a mejorar, y también para los menores de edad se dan las medidas socioeducativas. Principalmente se las toma para poder evitar que se vuelva a repetir este acto por parte de estas personas, y al mismo tiempo es para que puedan volverse a involucrar dentro de la vida social, dentro de la sociedad, y ahora sí como personas positivas más no negativas. Entonces, una vez determinadas todos estos 4 elementos, se puede determinar que la persona efectivamente hizo un delito, cometió un delito. Si es que no se logra comprobar, entonces precisamente se dice la persona no cometió ningún tipo de delito. Tiene que ser un análisis cuidadoso, tiene que ser un estudio concreto, tiene que ser un estudio muy bien detallado. Como conclusión podemos decir que en la teoría del delito se produce el determinar y definir un delito, pero esta definición no nace así porque sí, sino más bien es porque se pasa por una serie de fases o tiene que contener elementos para que pueda ser un delito y se pueda determinar. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para poder determinar un delito y también para poder definir a una persona culpable o no, para poder determinar a una persona si hizo un delito o no. Entonces, por lo tanto, la teoría del delito es muy importante, ya que sin ella la sociedad simplemente estaría en un declive, estaría no tan equilibrada, no existiría un cierto equilibrio, porque sin la determinación de delitos, sin conocer cómo se define un delito, sin códigos orgánicos que determinen las penas para los delitos, no conoceríamos las conductas positivas y negativas, y por lo tanto las personas vivirían en un libertinaje. Muchas gracias.